Lucas 19, versículo 41. Me alegro que hoy no los detuvo la lluvia y que la mayoría están aquí presentes. No sé por qué, pero siento que es muy importante que esta palabra, ustedes saben, yo les digo a veces, hay palabras que son más proféticas, otras son de consuelo, otras son más de exhortación. Y yo creo que esta palabra hoy es una enseñanza para darnos claridad, como oraba recién, para ayudarnos a no perdernos lo que Dios tiene. Ahora me van a entender, no perdernos lo que el Señor te está haciendo pasar delante de nosotros. A veces, y esto es una realidad que seguro muchos van a estar de acuerdo conmigo, que no es solamente que las cosas buenas lleguen, sino es detectar, identificar que están llegando. Que esas oportunidades a veces llegan y sucede que puede que alguno no lo note. No hay cosa más triste que llegue una oportunidad y uno no la interprete, no se dé cuenta. ¿Me entienden lo que quiero decir? O cuando hay un tiempo favorable, un tiempo de favor de parte de Dios, como se nos anunció para este año, y que uno no pueda verlo, no lo pueda percibir ni siquiera o creerlo. Bueno, esa es un poco hoy mi carga y quiero mostrarte un ejemplo justamente negativo a través de este pasaje para iniciar. Lucas capítulo 19, versículo 41, versión NBI. Hablando del Señor, dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Con un signo de admiración. Quiero que prestemos toda la atención a ese pasaje, ¿sí? Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Claro, yo lo leo así de corrido. Jesús estaba llorando cuando lo decía. No lo podría ni siquiera imitar. Pero el Señor lo dijo llorando por Jerusalén, desgarradamente. Él vio a Jerusalén y él era el que le podía traer paz a Jerusalén. Pero Jerusalén no lo podía ver a él. No creía en Jesús. Eso tiene toda una explicación teológica, pero avanzando con el pasaje, sigue diciendo el Señor: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Yo no sé si me están escuchando todos, amén. Jesús llora por Jerusalén, porque Jerusalén no se da cuenta, no reacciona que el que estaba por entrar a su tierra justamente era el Salvador, era el Mesías. Y él llora porque sabe lo que le viene a Jerusalén. Le venía, ¿saben lo que Jesús ahí profetizó? Se cumplió todo al pie de la letra. Jerusalén fue destruida. Fue la gran desolación luego del tiempo del Mesías, cuando lo crucifican. Se levantó un emperador que destruyó Jerusalén. Eso trajo destrucción a toda la ciudad y literal, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán piedra sobre piedra. ¿Vieron cuando uno va ahora a la Tierra Santa, que está todo el templo destruido y las piedras, y van a admirarlo como reliquia? Pero las ruinas, exactamente, eso es lo que quedó conforme a lo que Jesús anunció aquí. ¿Por qué le pasó eso a Jerusalén? Porque Dios la estaba visitando y le estaba trayendo un tiempo de libertad, un tiempo de paz, y Jerusalén no lo vio. Jerusalén no lo vio. Otro día hablaremos de por qué fueron así las cosas. Pero la versión NBB dice en Lucas 19:42, y dijo, palabras del Señor: ¿cómo me gustaría que hoy entendieras lo que puede traerte paz? Pero ahora eso no lo puedes ver. Para ser justos o justo en el mensaje, no quiero ser desleal a lo que nos enseña la palabra. Hay algo que sí nos autoriza a no ver, a no darnos cuenta de lo que está viniendo, como le pasó a Jerusalén, y es que no sea el tiempo. Es lo único que puede, dicho de alguna manera, ser permitido por Dios para que vos no veas lo bueno que le está pasando. Jerusalén no lo vio porque no era el tiempo que Jerusalén lo vea, para que el evangelio pueda llegar a nosotros los gentiles.
pero es lo único. Ahora, yo quiero hablar esta noche de aquellas cosas que hacen que de alguna manera vos puedas no ver, sino lo contrario, identificar, poder reconocer lo que Dios está poniendo delante de ti para cambiar tus realidades, o como dijo Jesús, para traerte paz. Para traerte paz. Yo recuerdo mis tiempos más duros de la vida o de prueba aquí en Bahía Blanca, cuando estábamos allí viviendo en los Chañares, que en mis crisis decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer para que las cosas cambien. Yo recuerdo que Él me susurró algo, que hoy lo estoy viviendo y lo estoy haciendo, pero en ese tiempo no me pareció tan extraordinario. Lo dejé ahí guardado, pero no hice nada. Y yo creo que muchas veces sucede así. El Señor está trayendo la forma de sacarte adelante, la manera, el camino, la puerta para sacarte, y no hay peor cosa que la puerta esté ahí y que vos no la puedas ver porque estás imaginando otra cosa o otras formas que ahora lo vamos a analizar. Pero por eso hoy mi carga es todo lo contrario a lo que le pasó a Jerusalén. Que seamos una iglesia que sepa identificar cuando Dios está en un asunto, que sepa reconocer lo que Dios está haciendo delante de sus ojos, aunque no mirándolo con ojos naturales, sino poder tener una lectura espiritual. Decir, ahí está el Señor obrando. Eso Dios lo está provocando para mi vida. No, me echaron del trabajo. Es porque estoy viendo que Dios me va a llevar a un empleo mejor. ¿Cuánto me van entendiendo? Hay un cambio de vivienda, hay un cambio de trabajo, hay un cambio de profesión. Es porque Dios tiene algo más grande para mi vida, es saber leerlo. No lo tenía planeado, pero yo recuerdo la primera vez que emprendí un negocio fue en el 2001, cuando el país se caía a pedazos y Anne estaba en la panza de Ivy, embarazada, y era el peor momento para abrir un negocio. Y saben que cuando uno analiza la historia de los emprendimientos que tuvimos, siempre fueron en el peor momento del país. Pero ahí está donde uno tiene que saber entender, y no digo que yo lo entendía, lo hice porque no me quedaba otra. Pero el Señor, hoy me doy cuenta que en los momentos donde las cosas se desmoronan es donde quizás para un hijo de Dios puede surgir oportunidades para que tu economía crezca, para que hagas un emprendimiento. Pero qué bueno es que hoy logres por el Espíritu y por lo que vamos a ver en la palabra, identificar que es Dios que te está abriendo una puerta. Triste sería que la puerta se te abre y vos la dejes pasar. Eso es lo que hoy no quiero que te pase. Que las oportunidades corran delante de ti. La unción que va a transformar tu vida y que vos no sepas interpretarla, no sepas verla y la dejes pasar como algo cualquiera. Todo lo contrario, tener la capacidad en el Espíritu para decir, si ahí está la unción, yo me pego a esa unción. Amén. Si ahí está lo que va a transformar todas mis realidades, yo me pego con uña y dientes a esa unción. Amén. Entenderlo, identificarlo, esto es muy bíblico. Y es muy, muy espiritual poder entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Vamos al primer ejemplo, allí, Lucas capítulo 2. Este pasaje, Lucas 2, habla de un hombre, así lo relata. Si no, creo que lo tenemos, Lucas 2, capítulo 2, versículo 25, versión NBI. Habla de un hombre, fíjense que dice un hombre llamado Simeón. Y lo que quiero que veamos a través de este hombre es cómo él podía entender, identificar, reconocerlo de Dios por el Espíritu Santo. Es lo primero que quiero hablarte esta noche. Cómo interpretar, cómo hacer una lectura de lo que está sucediendo y hacerlo bien, hacerlo por el Espíritu. Amén. Allí este hombre Simeón no dice que era apóstol, ni profeta, ni maestro. Dice un hombre llamado Simeón, pero da algunas características. Dice ahí en el 25, era justo, era devoto, era un buscador, así le llamaríamos hoy. Un hombre de oración, un hombre de búsqueda. Pero también un hombre que guardaba en su corazón una esperanza. Dice que aguardaba con esperanza la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Yo quiero remarcar esto porque no es común leer en la palabra que se diga que el Espíritu Santo estaba con una persona. A veces se dice al revés. Pero aquí dice que el Espíritu Santo estaba con él. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Ustedes anoten porque ahí van a ver lo que te va a llevar a ser un hombre, una mujer que entiende, que sabe identificar lo que Dios tiene. Aquí vemos características y ahora lo vamos a ver por qué uso este ejemplo. Dice que el versículo 26, Dios le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Versículo 27, movido por el Espíritu fue al templo. Digan, movido por el Espíritu. Ahora vamos a decirlo con un poco más de fe. Movido por el Espíritu. Ahí va. Fue al templo.
Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Eso es lo que dice Simeón al ver a este bebé. Claro, vos y yo sabemos que estaba hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Pero este hombre llamado Simeón, lo único que estaba viendo con sus ojos naturales era un niño. Parecido quizás a Mía, que ahí creo que se fue, ¿no? Para allá. Tu guitarra. Bueno, así, un niño chiquito que lo venían a consagrar. Ese niño era Jesús. Vos y yo sabemos quién es Jesús. Pero Simeón naturalmente no sabía quién era ese niño. Pero quiero que prestes atención, no solamente cómo era Simeón, sino que el ser un buscador, el ser un hombre de esperanza, él había abrazado una promesa. Dios le había prometido algo. No te vas a morir hasta que no veas al Cristo. No te vas a morir hasta que veas al Cristo. Él todos los días tenía esa promesa. Y dice que esa búsqueda, esa devoción, esa esperanza, lo llevó a moverse por el Espíritu. Escucha bien. Lo llevó a moverse por el Espíritu. A veces queremos movernos por el Espíritu, pero no hay comunión, no hay tiempo a solas con Él. Esa comunión con Él te lleva a moverte por el Espíritu. Y moverte por el Espíritu, ¿qué significa eso, pastor? Es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Es en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso solo Dios lo provoca en los que le buscan. En los que le buscan te va a mover el Espíritu. ¿Cuántos lo reciben? Te va a mover el Espíritu Santo. Dice que fue al templo justo en el momento que traían al niño. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Ahora, lo maravilloso de esta historia no es solo eso. Es que este hombre Simeón, cuando ve al bebé, quiero que me escuchen y entiendan en el Espíritu lo que estoy predicando esta noche. Cuando él ve al bebé, sus ojos seguramente comenzaron a brillar. Y ese hombre comenzó a llenarse de gozo y fue al niño. Seguramente José y María dirían, y este imagino que sería un viejito, ¿y este viejito quién es? Y él lleno de gozo fue y agarró al niño en sus brazos y dijo, Señor, gracias, hoy cumpliste tu promesa. Estoy viendo aquí al Mesías de Israel. Claro, alguno miraría y diría, este viejito está loco. ¿Qué Mesías? ¿Qué prueba hay de que es el Mesías? Es un bebé. Pero ahí está lo que hoy les estoy predicando. Un hombre del Espíritu, simplemente un hombre movido por el Espíritu, va a tener ojos del Espíritu y va a poder ver lo que Dios está haciendo aunque nadie lo vea. ¿Cuántos lo reciben esta noche? Se movió por el Espíritu y vio lo que nadie veía. Ahora, quiero ser claro en este punto. Él ve en ese bebé al Mesías, que todo Israel le esperaba, pero hay una segunda cosa que por años muchos no alcanzaron a ver. Él ve en ese Mesías como judío al Salvador del mundo. Eso para vos es algo normal, pero para un judío no entraba en la mente. El judío esperaba un libertador, el judío esperaba un David, y este hombre está tan lleno del Espíritu que dice, este niño no solo será nuestro nuevo David, nuestro nuevo rey, sino que este será el rey de toda la tierra. Yo veo en él a uno que va a salvar a toda la tierra. Eso es lo que hace el Espíritu, te permite ver lo que nadie ve. Estés entendiendo en esta noche esta parte. Porque yo veo en Simeón no solo las características que les mencioné, esa comunión con Dios, sino se dejó mover por el Espíritu y dice que él vio lo prometido y lo reconoció. Tal vez es eso lo que quiero hablarte hoy. Él se dio cuenta, ahí está el Hijo de Dios. Era un bebé que lloraba y que no hacía otra cosa que estar upa de la madre, y él vio al Mesías ahí. Luego, años después, vieron a Jesús hacer milagros, sanar leprosos, levantar paralíticos, sacar a muertos de la tumba. Y hubo gente que aún así no podía ver al Mesías en ese hombre que hacía milagros. ¿Me vas entendiendo? Hubo quien los vio caminar sobre las aguas. ¡Qué cosa tan sobrenatural! Hubo quienes lo vieron multiplicar el pan y los peces y aún así no veían al Mesías ahí. No lo veían. ¿Cómo puede un hombre en un bebé ver a un Salvador? ¿Cómo puede un hombre en un bebé ver al que salvaría a todo el mundo? Digan conmigo, solo por el Espíritu. Escucha esto, lo que Dios tiene para ti, solo lo ves por el Espíritu. No hay otra manera. Si estás en la carne, pasa delante de ti
y no lo ves. No lo ves. Escucha bien esta noche esta palabra, porque yo creo que el Señor quiere llevarnos a eso que Él tiene, pero está ajustando tus ojos, está ajustando tu espíritu para entender, para reconocer, para ver lo que Él está preparando para ti. ¿Cuántos lo creen? Vamos a un segundo ejemplo, Primera de Samuel 16. Solo les pido que tengan paciencia para que pueda redondear toda la idea, porque yo sé que esto les va a ayudar, nos va a ayudar a todos a lo que viene. Este segundo ejemplo es más conocido tal vez, cuando Samuel le toca ir a ungir a David como profeta. Para los que no conocen mucho la historia, había un rey todavía reinando, pero desechado por Dios, Saúl. Samuel, con mucho temor como profeta, casi a escondidas se va a la casa de Isaí por orden de Dios, porque Dios le dijo que ahí había uno que iba a ser el nuevo rey. ¿Ustedes se imaginan? Lo podían matar a Samuel. Llega allí y cuando reúne a los hijos, Isaí, si quieren ahí pueden leer en el versículo 6, miren lo que le pasa a Samuel. Estoy hablando de un profeta, no estoy hablando de un hombre cualquiera. Samuel era un profeta de Dios de alto calibre. Cuando llegaron, ¿lo tienen? El versículo 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor, este es el nuevo rey. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Te lo leo otra vez. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Amén. Tiene una lección tan poderosa ese día, Samuel. Y ahora te voy a explicar lo que lo salvó a Samuel. Pero quiero que entiendas primero, y aquí este punto yo lo he llamado, hablando de identificar lo de Dios. Cuidado cuando lo nuevo todavía está opacado por lo anterior. O dicho de otra manera, lo anterior pesa más que lo nuevo. No, hoy no voy a usar la palabra viejo, voy a usar la palabra lo anterior. ¿Qué estoy diciendo? Cuando tu vivencia anterior, cuando tu experiencia anterior ha sido tan fuerte, aunque no te llevó a nada, la pones por encima de lo nuevo que Dios está poniéndote delante. Y no puedes ver lo nuevo porque lo anterior es mucho más grande. ¿Qué está diciendo el pastor? Lo que yo hoy quiero decirte es lo que le pasa a Samuel. Fíjense que cuando Dios le dice, Samuel, no, tú no estás mirando como yo miro. Tú estás buscando otro Saúl, Samuel. ¿Por qué? Porque si había una característica en el rey anterior, era que era tremendamente alto. La estatura de Saúl era por encima de todo el pueblo. ¿Qué hace Samuel cuando va a ungir al nuevo rey? Va con el aceite, obedece a Dios y ¿qué hace? Comienza a buscar uno alto. Uno alto, uno alto, uno alto. Ahí está, Eliab. Ese es el ungido. Ese es el ungido del Señor. Cuando vio uno alto. Y Dios le dice, no, Samuel, estás buscando lo mismo que tenías antes, lo quieres traer ahora. Pero yo tengo algo mucho más nuevo, nada que ver a lo que viviste, es algo nuevo. Lo anterior te está opacando lo nuevo, sigues mirando lo anterior. Lo anterior no te llevó a nada, no pudiste dar fruto, no pudiste crecer. Si sigues en lo anterior jamás te levantarás. Eso es lo que el mensaje que está detrás de esto. Dios trae lo nuevo, trae los cambios que muchas veces son incómodos, hacen ruido en nosotros, pero estamos aferrados a lo anterior. Mis hermanos, todos, el que les habla también, tenemos la tendencia de ir a lo anterior. Aunque nos haya hecho daño, aunque nos haya fracasado, nos haya frustrado, el ser humano, no me pregunten por qué, siempre vuelve a lo anterior. Si hay algo que tenemos que entender esta noche para comprender, para capturar lo que Dios tiene, es dejar lo anterior. Dejar lo anterior, y te lo podría dar en 1000 ejemplos. Saben que hubo algo que lo salvó a Samuel, y gloria a Dios por eso. Y quiero que te salve a vos también. ¿Saben qué es eso? La voz de Dios. Ojalá hoy esté sonando la voz de Dios. Hoy esté sonando tu corazón. Porque cuando Él levantó el frasco y dijo, ahí está el ungido del Señor, voy a ungirlo, la voz de Dios le dijo, no, Samuel, estás queriendo ungir a uno igual a Saúl. Ya no es más Saúl, ahora es tiempo de David. Abre tu mente, ese no es. Estás juzgando la apariencia, yo estoy mirando el corazón, y ninguno de los que estás viendo tienen el corazón como el que yo quiero. De hecho, Samuel tuvo que creerle a Dios. La voz de Dios lo salvó. Yo remarco 2 cosas, veo claramente en esto.
Una es lo que te decía, que lo anterior, escúchenme los que vienen de otra iglesia, mis hermanos. Los que vienen de otra iglesia, los cuales hemos recibido como pastores con amor, con humildad. Tengo que serles sincero. Ustedes tienen formado un montón de cosas, los que no nacieron en esta iglesia y vienen de otra iglesia. Y están aquí porque el Espíritu quiso que estén aquí. Y nosotros como pastores los hemos aceptado. Pero sepan esto, lo anterior no es lo que Dios tiene para este tiempo, es lo nuevo. Y se lo digo con mucho respeto. Se lo digo con mucho respeto, pero para que no se estanquen. No se estanquen. La forma de hacer el ministerio, la forma que podemos tener nosotros como pastores no es la que tenían sus anteriores pastores. Por eso están hoy aquí. Entonces, de alguna manera poder entender y decir, Señor, lo anterior yo ya lo solté, por eso estoy aquí. Abrir mi corazón, abrir mi mente y capturar lo nuevo. ¿Cómo es esto, Señor? Yo lo quiero. Si alguien me dice amén. Este pastor me... Créanlo. Créanlo, les hablo del Espíritu, porque eso es lo que te traba muchas veces. Lo anterior ya pasó, ahora viene lo nuevo. Pero ¿qué te saca de ahí? La voz de Dios. Te saca la voz de Dios, porque Samuel está atorado. Él quiere ungir a otro Saúl y va uno, va otro, y la voz de Dios le dice, ese no es, ese no es. ¿Por qué hablo de la voz de Dios? Cuando tus ojos están atrofiados, cuando tus ojos ya no ven con claridad, tienes que oírlo a Él. Y saben que esto nos pasa a todos. Cuando tus ojos no ven, estás ciego, escúchalo a Él y no dudes. Algo que me resonaba en el espíritu cuando Jesús habló de la voz de Dios en Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, escucha, y ellas me siguen. Tú dirás, pastor, yo no puedo oír al Señor. Yo te pregunto, cuando Él te habla, ¿tú lo sigues? Escucha, cuando Él te habla, ¿tú lo sigues? ¿Haces lo que te dijo que hagas? ¿O solo te quedas con ese suspirar del Señor y que pase el tiempo? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, pero mis ovejas me siguen. Mis ovejas me siguen, algún amén tiene que haber. Mis ovejas me siguen, hacen lo que les digo. Y eso fue lo que pasó con Samuel. Él como profeta estaba confundido, tal vez torcida su visión, pero la voz de Dios lo salvó y eso va a pasar contigo esta noche. La voz de Dios va a salvarte, solo tienes que oírlo y seguirlo. Decí conmigo, oírlo y seguirlo. Oírlo y seguirlo. Es muy lindo oír al Señor. Y una prédica también puede que el Señor te hable en una lectura bíblica. Pero si lo oyes y no lo sigues, no agarrarás la oportunidad que Dios tiene. Y si lo quieren hacer bien trágico, estarías ungiendo al rey equivocado. Y nunca hubiéramos conocido la historia de David, pero hubo un hombre ahí que oyó la voz de Dios y la siguió. Y saben que fue muy confrontativo porque se acabaron los hijos de Isaí. No quedaban hijos y Dios le sigue diciendo, ninguno de los que están acá son el rey que yo he elegido. Él podría haber dicho, pero Señor, ¿qué me estás diciendo? Y ahí es donde él le dice al profeta, a Isaí, le dice, ¿hay un hijo más? Sí, tengo uno. Y ahí traen a David y lo ungen. Quiero ir al tercer ejemplo. Y cierro con este. Juan capítulo 1, por favor. Si alguien está diciendo, ¿por qué no lo veo, Señor? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Bueno, aquí tienes lo primero. Aprende a verlo por el Espíritu, como hablamos de Simeón. Segundo, deja lo anterior para ir a lo nuevo y escucha la voz de Dios. Amén. Pero déjame darte un tercer ejemplo. Allí Juan, el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 32, dice así, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Está hablando de Jesús. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos y al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo, ese que ven ahí, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. ¿Por qué te leo este ejemplo? Porque ahora voy a cerrar el mensaje hablándote de cómo se debilitó esa visión en Juan. Pero Juan supo por el Espíritu. Para los que quizás no comprenden esto, quiero explicarles que Dios le dijo a Juan, una vez vas a ver a un hombre y vas a ver al Espíritu descender sobre él y permanecer. Ese es el Cordero, ese es el Hijo de Dios. Era la forma que Juan
identificaría a Jesús. Si ustedes se prestan atención, ¿cómo saber? Si a mí me dice el Señor, el Espíritu, cuando veas al Espíritu descender sobre Ian, ese es el que tienes que orarle. ¿Yo cómo puedo saber que el Espíritu desciende sobre él? Si él está sentado ahí y el Espíritu no se lo ve al Espíritu Santo, ¿me entienden? El Señor le dijo a Juan, cuando veas descender al Espíritu sobre él, ese es el que bautiza, ese es el Cordero de Dios. Y Juan estaba atento a esa promesa. Todos los días que él hacía bautismos y llamaba a la gente al arrepentimiento, él tenía una palabra. Dios le había dicho, no cómo, le había dicho, una vez vas a ver a un hombre, un día, que vas a ver que el Espíritu desciende sobre él. Y cuando leemos el pasaje, él comienza diciendo, yo vi al Espíritu descender del cielo como una paloma. ¿Por qué le leo esto? Porque a veces las formas, escucha esto, las formas que Dios tiene de darte una puerta, una oportunidad, son muy raras. Son muy raras. La forma de identificarlo de Dios son peculiares, pero son claras. Son claras. Dios no le dijo cómo, pero le dijo va a descender el Espíritu. Ahora Juan, como hombre de Dios, cuando ve una paloma, él vio una paloma literal que bajó sobre Jesús y se posó sobre él. Dijo, ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu. Para el judío la paloma era el símbolo del Espíritu. Él sabía que Dios le estaba confirmando, no le había dicho cómo, pero supo interpretar, supo identificar. Y eso es lo que yo quiero que entiendas esta noche. Que tal vez Dios no te da todos los detalles, pero Él te dice lo que va a hacer y busca que vos de alguna manera interpretes y puedas ver lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Me van entendiendo, iglesia? Porque las cosas de Dios suceden, pero a veces no las vemos. No las vemos porque no las vemos como nosotros las imaginamos. Yo no sé qué imaginaba Juan, pero cuando vio la paloma descender dijo, ese es el Cordero de Dios. Lo identificó. Hoy mi carga en este mensaje es que aprendas a identificar a dónde Dios está abriéndote una puerta, a dónde Dios está obrando en tu familia, en tu carácter, que lo sepas identificar. Si me permites decirlo de una manera, aprendas a ver a esa paloma descender. Decir, ese es el Espíritu que está obrando en mi familia. Abrir tus ojos espirituales y decir, esto que nos pasó es por algo, es el Señor que está descendiendo sobre nosotros. Ese es el mensaje en esta noche. Él tuvo una claridad a pesar de la forma tan peculiar. Tan peculiar, ¿no podría haber sido de otra manera? Sí, tal vez sí. Pero Dios estaba formando algo en Juan, que él aprenda a identificar. Escucha, eso es lo que Dios quiere que aprendas. Que entiendas las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, las puedas discernir, los tiempos, las oportunidades. Alguno por ahí se ha preguntado, dijo este año, ¿por qué, Señor, todavía no pudimos ir a un lugar propio? Claro, uno puede renegar sobre eso. O decir, Señor, tú lo sabes, es el Espíritu que está guiándonos. Si somos gente de búsqueda, gente que sabemos creerle al Señor y movernos por Él, Él sabe los tiempos, saber interpretar y decir, Señor, ábrenos ese camino cuando estemos listos. Pero así como tuvo claridad, escucha, hubo un momento donde Juan fue preso, su último momento. Y así como él daba testimonio, decía, ese que ustedes ven ahí, ese es el Cordero de Dios. En ese momento, en la cárcel, dice la palabra en Mateo 11, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el Cordero? ¿O yo me equivoqué? No eres. ¿Eres tú verdaderamente? Y Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Con esto cierro el mensaje. En el momento en que Juan duda de lo que había interpretado, de lo que había visto en el Espíritu, porque así es la carne. La carne busca que vos retrocedas, que no puedas mantenerte ahí y retrocedes y empiezas a dudar. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que realmente los pastores están ungidos? ¿Será tan así? ¿Está la bendición con ellos? No sé. ¿Saben qué hace el Señor? ¿Por qué uso este ejemplo? Porque le estaba en la cara a Jesús, diciéndole, ¿vos sos el Cordero o sos un Cordero trucho? Eso le estaba diciendo.
Juan nos manda a preguntar si sos un cordero de verdad, el cordero de Dios, o es un cordero trucho. Eso le estaba diciendo. Era ofensiva la pregunta. Y Jesús dijo, hagan una cosa. Díganle a Juan que mire los frutos. Que mire los frutos. No le gustan las formas, no le gusta el estilo, no entiende por qué. Claro, Juan estaba esperando a alguien que lo saque de la cárcel. Estaba esperando a un David que se levante contra Roma. Por eso dudó, porque no era lo que él esperaba. No era como él lo esperaba. Entonces Jesús le manda a decir, los sanos, los enfermos se sanan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Todos testimonios de fruto. Yo quiero hoy darte un consejo en el Espíritu por medio de la palabra. Cuando hay dudas, que a mí también me ha pasado, cuando tienes dudas sobre la unción, cuando tienes dudas, cuando hay cosas que no te cierran, comienza a ver los frutos. Comienza a ver los frutos, ya sea de quienes te pastorean o de quienes te inspiran. Comienza a ver los frutos. Mira los frutos de los hombres de Dios que están en la palabra y no dudes. Si a ellos les funcionó, entonces a ti también te va a funcionar. Amén. Yo no sé si esto es algo muy confrontativo, pero yo entiendo que es una palabra del Espíritu. Jesús no dijo una sola palabra, no se excusó, más que mandar a Juan a ver los frutos. Si no alcanzas a interpretar y ver lo que Dios tiene o cuál es la puerta, lee los frutos. Esto es para tu vida también. ¿Dónde está lo que te hace bien? ¿Dónde está lo que cambió tu historia? ¿Dónde está? Porque tal vez a veces la confusión viene y hasta nos hace dudar si vale la pena congregarse, si vale la pena servirlo. Yo tengo esta palabra hoy del Señor. Mira los frutos del Espíritu en tu vida. Mira las cadenas que Él rompió. Mira las ataduras que Él quitó de tu mente, de tu corazón. O tal vez algunos recibieron una sanidad física, otros recibieron consejo, sabiduría. Él levantó tu autoestima, te dio fuerza para crecer, para avanzar. Ese es tu Dios, ese es tu Dios. Mira esos frutos, mira cómo Él abrió camino. Había cardos, espinas, había esclavitud, había opresores sobre tu espalda golpeándote. Jesús te sacó de esos pozos. Mira tu Jesús esta noche. Eso es lo que quiero decirte hoy. Que entiendas, es Dios que está sacándote, es Dios que está transformando tu familia, tu vida, tu persona. Pero no dudes como cualquiera de nosotros pueda dudar. Yo traigo esta palabra, mira los frutos y vienen más frutos sobre tu vida. Ponte en pie en esta hora, ponte en pie en esta hora y dale gracias. Señor, solo tú puedes hacer que podamos ver por el Espíritu. Señor, si hemos estado solamente en un plano natural, totalmente racional, Señor, hoy elévanos. Señor, tú me dijiste que viene un tiempo donde vas a subir de nivel nuestras vidas a una unción mayor, a niveles altos de gloria. Pero para eso, Señor, yo oro para que se pegue en nuestro corazón lo que hubo en Simeón. Un hombre que se decía, el Espíritu está con él, el Espíritu está con él, el Espíritu está con él. Eso va a pasar contigo si lo buscas. La unción se te va a pegar. Señor, haz de tu pueblo un pueblo que entiende en el Espíritu, como Simeón. Un pueblo que se mueve por el Espíritu. No un pueblo cobarde, no un pueblo temeroso. Un pueblo que se mueve por el Espíritu. Y un pueblo que ve la promesa cumplirse. Yo te suelto esta palabra, al que lo reciba, que lo tome. Tú vas a ver lo que otros no pudieron ver. Tú vas a ver lo que otros no pudieron ver. Tú vas a ver lo que aún tus padres no pudieron ver. Recíbelo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Pero deja lo anterior. Yo les hablo por el Espíritu esta noche. Suelta lo anterior. Suéltalo en el nombre de Jesús. Vamos a ese fuego nuevo. Arde, 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 arde.